Llegó el momento de presentarte un revisado completo de este Odyssey G7 de Samsung. Este es el de 32 pulgadas. Aquí voy a presentarte todo lo que necesitas saber. Voy a mostrarte qué trae la caja. Voy a instalarlo. Voy a hacer una prueba de juego para ver qué tan buena es esta frecuencia a 240 Hz. Recuerda que también es una pantalla QLED y aparte de esto es curvo. Pero déjame de una vez, aquí tengo el cuchillo. Lo que voy a hacer es sacarlo y rápidamente voy a mostrarte qué trae la caja. Tenemos los cables, cable de corriente, fuente de poder, cable DisplayPort. Tenemos también el cable USB para conectarlo. Recuerda que es USB 3.1. ¿Cómo es? Esta es la fuente de poder. Voy a ponerla por aquí. Una base que va en la parte de atrás. Lo voy a poner por aquí. ¿Qué más tengo por aquí? Aquí tengo la base que va también en la parte de atrás. Me encanta. Y esta es de metal. Esta de metal es si, por ejemplo, tú decides colocarlo en la pared, pues Samsung te incluyó la base de metal por si te interesa o si tú quieres pegarlo a la pared. Curvo, 32 pulgadas, súper brutal. Pero déjame instalarlo. Mira cómo se vería de esta forma. Lo que voy a hacer es que lo voy a instalar, lo voy a preparar y luego vengo a mostrártelo más de cerca para que tú puedas ver toda la tecnología y todas las prestaciones de este monitor de Samsung. Míralo de aquí. Y aquí tenemos entrada con 3,5 milímetros para conectar un micrófono, un puerto HDMI versión 2, dos puertos DisplayPort versión 1.4, dos puertos USB 3.0 y el puerto USB 3.0 que va hacia nuestro PC. Esto es un logo. También está este que está en la parte de abajo. Te lo voy a mostrar después que yo conecte el monitor para que tú veas cómo funcionan las luces RGB. La instalación es muy sencilla. Quizá ustedes van a ver el reflejo de las luces que yo uso para grabar. Pero en esta parte quiero concentrarme en lo más destacado. Estoy haciendo el video así porque quiero que ustedes vean todas las prestaciones. Miren, me encanta. Miren, lo puedes subir. Esa es la altura máxima y lo puedes bajar hasta acá. Miren, ahí está el mínimo. Y algo que me gustó y es que tú puedes ponerlo de manera vertical. Para hacer esto simplemente lo empujas un poco hacia adelante y lo doblas. Lo doblas de esta manera y ya está de manera vertical. Lo que pasa es que mi cámara no alcanza a ver bien ahí, pero puedes ponerlo tanto de manera vertical y de manera horizontal. Lo voy a bajar de nuevo. Voy ahora a darle la vuelta para mostrarte algo interesante. Y es que la instalación es muy fácil. Esa parte la volé porque instalarlo es muy sencillo. Y algo que me gusta es que tú puedes tener los cables completamente organizados. Tú puedes meter los cables por acá, por este hueco. Mira, y puedes quitar esta tapa. ¿Ves? Los cables irían por aquí, tú lo acomodas en esta zona, salen por aquí y esto va a hacer de que tu PC se vea más organizada, de que tu setup se vea mucho mejor. Y también algo que me gustó y es que si tú tienes unos auriculares, simplemente se hace esto, quita la tapa y también tiene esta base para tú colocar tus audífonos gamers. Simplemente lo pones ahí, ¡boom! Y listo. Mira cómo se vería si tú pones tus audífonos gaming de esta forma. ¿Ves? Me encanta. Está listo para G-Sync, para FreeSync. No importa si tienes una tarjeta de video de AMD o si tienes una tarjeta de video de Nvidia. Está perfectamente para tú sincronizarlo con cualquiera de estas dos plataformas. Y me encanta que es una pantalla que va a 240 Hz. Es una de las pantallas más rápidas que hay ahora mismo en el mercado y aparte de esto puedes disfrutar de esta velocidad en resolución de hasta 2K. Bueno, aquí en el panel de configuración, a través de aquí tú puedes jugar con las luces en RGB,
puedes colocar el color que tú quieras. También puedes activar y desactivar la tecnología G-Sync o FreeSync. Recuerda que esto también a través de Nvidia se conecta de manera automática, pero si tú quieres hacerlo de manera manual, también vas al panel de configuración de Nvidia y allí tú puedes desactivar la tecnología G-Sync. Recuerda que este viene con una tasa de actualización de 240 Hz a 1 milisegundo en resolución de 2K. La verdad es que esto está brutal y más adelante voy a ponerte un gameplay. Estuve jugando un rato para que más o menos ustedes puedan ver la tasa de actualización de este monitor. En cuanto a la demás tecnología, cabe destacar que este es un monitor curvo con tecnología QLED de vanguardia, y como yo siempre digo en mis videos, una imagen dice más que 1000 palabras. También recuerda que tú puedes personalizar el HDR, ya que viene con HDR 600, y a través del panel de configuración del monitor tú puedes jugar con esta tecnología en HDR, aumentar y bajar y colocarlo o personalizarlo como tú te sientas mejor. Y es una pena que en este momento yo no tenga una tarjeta de video con potencia suficiente para yo poder disfrutar de esta tasa de actualización de 240 Hz. Estoy esperando que se ponga disponible la 3080 para yo poder disfrutar de esta gran potencia y poder disfrutarme toda la tecnología que tiene este monitor de Samsung. Llegamos a la parte donde voy a decirte lo bueno y lo malo, lo que me gusta y lo que no me gusta de este monitor. Esta prueba de juego que te estoy presentando de Avenger lo hice con la resolución máxima. Ahí está, en resolución de 2560 por 1440 píxeles, con relación de aspecto de 16:9. Digo 16:9 porque recuerda que la versión, ya que hay un monitor Odyssey igual que este de 49 pulgadas, sin embargo ese viene con relación de aspecto de 32:9. Es súper importante que ustedes tomen esto en cuenta, porque la mayoría de plataformas, YouTube o la mayoría de usuarios, simplemente usamos relación de aspecto de 16:9, y que tú puedas disfrutar de esta resolución en 2K, más súmale de que puedes jugar con esta tasa de actualización tan brutal de 240 Hz a 1 milisegundo. Samsung hizo un gran trabajo en este sentido. Pero ahora viene el punto que no me gusta, y el punto que a mí no me gustó en lo personal fue el precio. Estamos delante de un monitor que cuesta entre 700 a 800 dólares. Esto siempre va a depender en la tienda que tú lo compres. A mí me hubiese gustado un precio de unos 600 o 500 dólares, hubiese sido brutal, y creo que este es el único punto negativo que le encontré, ya que lo he sometido a duras pruebas. Hice también una prueba de rendimiento o una prueba de píxeles, a ver si vino con algún píxel quemado o si los colores no estaban bien. Sin embargo, esta unidad que yo te estoy presentando en este video llegó perfectamente bien, no tiene ningún fallo en los colores. Esta tecnología QLED va súper brutal. Pero ahora déjame decirte peso y dimensiones totales por si te animas a ordenar un monitor como este. También voy a dejarte un enlace aquí en la descripción donde puedes comprarlo a través de Amazon, ya que somos afiliados de Amazon, y me ayudarías muchísimo si tú decides comprar el monitor a través de un enlace que voy a dejar aquí en la descripción. Fíjate, dimensiones totales, ellos lo dividen en dos formas, dentro y fuera de la caja. Obviamente te voy a decir dentro de la caja. Este viene con 31,73
por 10,71 por 20,47 pulgadas. Te lo estoy diciendo en pulgadas para que lo tomes en cuenta. Y tiene un peso total de 27 libras. Súper importante, chicos, que ustedes sepan las dimensiones totales de este monitor. Algo que me gustó y es que Samsung en esta ocasión lo puso más curvo. De hecho, yo tengo la primera generación de 49 pulgadas y la verdad es que yo me enamoré de poder jugar en un monitor que sea curvo. Sin embargo, en esta nueva entrega ellos lo que hicieron que lo doblaron un poco más y viene con una curvatura de 1000R, y esto tanto en los videojuegos como en los contenidos multimedia o cualquier cosa que tú quieras hacer en tu PC. La verdad es que se aprecia muy bien. Y si tú colocas varios monitores, por ejemplo, si tú quieres comprarte 2 monitores como esto, pues esta parte curva te va a ayudar muchísimo porque se juntan y vas a tener un setup súper hermoso. Y a mí en lo personal me encantó. Si tú me preguntas a mí, Alex, ¿qué otra cosa negativa le encuentras aparte del precio? Debo decirte de que no encuentro nada negativo. Y si tú estás pensando o quieres comprarte un monitor como este, recuerda que yo me voy a quedar con él. Voy a estar usándolo aquí en el laboratorio. Si tú sientes alguna duda o quieres saber algo en particular, puedes escribirme en mi cuenta de Instagram, @AlexMingetti, o déjame un comentario aquí abajo y yo en cuanto pueda te respondo cualquier duda o cualquier cosa que tú necesites saber sobre este monitor. Fíjate, este juego ahí lo estoy jugando a la máxima resolución. Intenté grabar los fotogramas, pero no me salió, no sé por qué. Yo puse a grabar los fotogramas para que ustedes puedan ver cómo va la tasa de actualización. Y de hecho, cuando me llegue la 3080, porque voy a comprar una tarjeta RTX 3080 y voy a estar probando, voy a estar haciendo gameplay a la tasa de actualización máxima de 240 Hz, que es una de las partes importantes de este monitor, que se puede jugar a esta resolución con esta tasa de actualización tan grande, 240 Hz a 1 milisegundo. Imagínate tú estar jugando con tus amigos y que tú tengas una tasa de actualización como esta. La verdad es que tus amigos no te van a ver una, porque va súper brutal. Y hasta este momento las pruebas de juego que yo he hecho han llenado mis expectativas y me ha fascinado poder jugar con un monitor que venga con esta gran velocidad. Así que cabe más decirte que voy a dejarte aquí este enlace. Recuerda, si decides comprártelo, hazlo a través de este enlace que voy a dejar aquí en la descripción, y así me ayudas a yo poder seguir trayendo material como este aquí al canal. Llegamos a la parte final. Si se me quedó algo, escríbeme y yo por ahí en cuanto pueda te respondo. Este es Alex en una entrega más para el Presente Tech y te veo en el próximo revisado. Bye bye, hasta la próxima. No podrán contra nosotros. ¡Nos vemos, socio!